Saludos, ¿cómo estáis? Si has estado siguiendo esta serie de vídeos y audios sobre el libro El coraje de sanar, y si estás aquí en probablemente la has estado siguiendo, al menos en parte, espero que te esté resultando útil en en parte audio, en parte vídeo de hoy. Vamos a empezar a tratar las 14 fases de la sanación que presentan las autoras y a las que está dedicado el vídeo anterior, en el que hay una visión general breve de introducción de las 14 fases. Si no has visto ese vídeo, que incluye una presentación en diapositivas, te animo a verlo antes o después de escuchar no importa, pero en cualquier caso te animo a verlo porque te ayudará a situarte muy bien, o mejor, en los vídeos y audios que van a venir a partir de Primera fase del proceso de sanación, la decisión de curar. Y empieza el capítulo con una cita que dice lo siguiente, una cita de una superviviente que dice lo siguiente: si entras en el proceso de curación, prepárate para perderlo todo. La curación es una fuerza estragadora a la que nada le parece sagrado o inviolable. Cuando mi sufrimiento original se alivia en la curación, hace trizas las estructuras y cimientos que yo construí en mi debilidad e ignorancia. Irónica e injustamente, solo yo puedo pagar el precio de haber vivido una mentira. Estoy viviendo el extraño milagro de reencarnarme en esta misma vida con más lucidez que en mi nacimiento. Ellie Fuller. Puedes perderlo todo, o mucho, o una parte, sí, porque en realidad tiene que ser así. Y tiene que ser así porque lo que acabas perdiendo era una coraza, era un cascarón en el que estabas metido para no sentir el dolor, para no decirte la verdad, para no enfrentarte a lo que de verdad viviste, a lo que de verdad sucedió. Y lo pierdes también todo o mucho o una parte. Lo pierdes también para que te quedes solo contigo mismo, eliminando tanto como sea posible y necesario cualquier distracción, cualquier cosa que no sea estrictamente necesaria, estrictamente imprescindible para que puedas estar contigo mismo y puedas conectar y encontrarte con tu niño herido o con tu niña herida, que necesita y va a necesitar ser visto y ser atendido. Y necesita ser visto y ser atendido por ti, por el adulto, por la parte adulta de ti, que también necesita desempeñar ese papel para su proceso de sanación. Y necesita también poder poner en el niño interior herido toda la atención que hasta ese momento estaba puesta pues en todas las demás cosas, ¿no? Que si ahora ya no están, permiten que esa atención vaya a donde tiene que ir, para concentrar toda la energía, toda la fuerza y todo el amor del que uno sea capaz en uno mismo y en la parte herida de uno mismo. Tal como yo lo veo, tal como lo he vivido, tal como lo entiendo, la decisión de sanar es la mejor decisión, la mejor inversión que
puedes hacer en ti mismo en toda tu vida. Como dicen las autoras, tomarla implica convertir en prioridad el crecimiento y la recuperación, poner en marcha una fuerza curativa que aporta a la vida una riqueza y una profundidad que ni en sueños parecían posibles. Realmente la vida cambia mucho, puede llegar a cambiar mucho cuando uno toma la decisión de sanar, cuando empieza el proceso de sanación, y a medida que pasa el tiempo, a medida que uno avanza en ese proceso, la vida va cambiando y llega un momento cuando uno ya está bastante más avanzado en ese proceso de sanación, bastante más avanzado, en lo que a mí me gusta describir como el cruce del puente hacia el otro lado del dolor, cuando uno está ya bastante más avanzado en eso y está llegando a la otra orilla o ha llegado a la otra orilla del dolor. No es que el dolor desaparezca, es que deja de estorbar, deja de convertirse en el centro en el centro de la vida de uno, y deja de aparecer cada 2x3. Cuando uno llega a ese punto, y a medida que va avanzando a ese punto, y a medida que va llegando a ese punto, la vida puede llegar a cambiar de una manera inimaginable antes de que uno empiece el proceso, cuando uno está completamente metido en el pozo, metido en el agujero. Hay un testimonio, el primer testimonio del capítulo dice así. Bueno, el segundo después del que hay en la primera parte del vídeo en el audio. Por primera vez aprecio cosas como los pajarillos y las flores, el agradable calor del sol sobre mi piel, ¿sabes? Cosas tan sencillas. Soy capaz de leer un buen libro. Soy capaz de sentarme al sol. No recuerdo haber disfrutado jamás de estas cosas cuando era pequeña. He despertado. Si no me hubiera ocurrido esto, seguiría dormida. Por primera vez en mi vida me siento viva. Y sabes que eso es algo por lo cual vale la pena esforzarse. Ahora estoy aquí. Ahora mis pensamientos y sentimientos ya no vuelan hacia el futuro ni se desperdician debido a ciertos recuerdos. Estoy aquí, en este momento. Estoy experimentando cada trocito de mi vida y no me pierdo ninguno. Cada superviviente llega a este punto, al punto de decidir sanar, de decidir empezar el proceso de sanación sin tener ni idea de en qué va a consistir ese proceso. Eso es algo que uno va descubriendo a medida que avanza en él. Cada superviviente, decía, llega a ese punto de una forma diferente, y en este capítulo hay un repertorio de ejemplos de diferentes caminos por los que diferentes supervivientes han llegado a tomar la decisión de querer sanar. Por ejemplo, una chica que denuncia a su padre por haber abusado de ella y que se encuentra con que el juez la envía a terapia. Y esa es la forma en que llega. O una mujer de 25 años que se casa y una vez casada se encuentra con que no consigue intimar con el que ahora es su marido. No consigue intimar como sí conseguía hacerlo antes de casarse. Una mujer de 30 años que se siente intranquila porque su hija se está acercando a la edad a la que ella empezó a sufrir los abusos. Otras personas deciden empezar a sanar cuando tocan fondo. Una mujer tomó la decisión cuando la hospitalizaron por problemas que tenía con la comida. Hay personas que llegan a tomar la decisión cuando ya no pueden más. Otras cuando se dicen estoy harto de mí o estoy harto de la vida que he hecho hasta ahora, de la vida que estoy haciendo.
Dice el siguiente testimonio: era una compulsión. Creo que todo el mundo tiene la compulsión a crecer y a estar sano y completo. Creo que todo el mundo siente la compulsión a buscar alivio al dolor. Aportan las autoras el testimonio también de una mujer que llegó a la decisión de empezar el proceso de sanación por un problema que tuvo con una amiga, la cual le dijo un día: no me fío de ti, me parece que nunca me dices la verdad. No te puedo confiar mis sentimientos porque no sé qué haces tú con ellos. Dice que la superviviente se quedó estupefacta, que no se lo esperaba, y que luego explicó: tuve la impresión de que se había metido dentro de mi cabeza y había visto lo que había allí. Expresó con palabras lo que yo había sentido durante toda mi vida. Así pues, acudí a hacer terapia. Otra mujer decidió acudir a terapia cuando su hermana menor se suicidó. Su hermana había sufrido también los abusos y cuando ella vio lo que ocurrió con su hermana, decidió que no quería que a ella le ocurriera lo mismo y entonces decidió buscar ayuda. Otra, una mujer joven, llegó a la decisión de sanar por un trabajo de clase y este es su testimonio. Tenía 20 años. Estaba en una clase de psicología haciendo un trabajo de investigación sobre los efectos posteriores del incesto en las supervivientes. Parece bastante evidente que la mayoría de las personas no elegirían ese tipo de tema, pero el asunto estaba empujando por salir desde dentro. Deseaba aniquilar a mi abuelo. Cuando acabé ese trabajo ya deseaba castrarlo. Pensaba que escribir ese ensayo me curaría, pero mis sentimientos brotaban por todas partes. Cuando presenté el trabajo ya estaba destrozada. Había estado pensando en hacer terapia durante un tiempo y a los pocos días encontré un terapeuta. Y otro testimonio que explican las autoras es el de una mujer que era monja carmelita y que decidió que quería salirse del convento porque quería aclararse sobre cuáles habían sido las razones reales por las que había entrado y quería tomar la decisión de volver a entrar o de quedarse definitivamente fuera. Quería tomar esa decisión sin estar determinada por su historia de abuso y por lo tanto había decidido ponerse en manos de un terapeuta. Me voy a permitir explicar muy brevemente cuál fue mi camino. Fue a través de 2 películas y un trabajo también de una clase de psicología, de un máster en desarrollo organizacional que yo estaba estudiando en Washington, D.C., donde vivía con la que entonces era mi mujer. Hubo 2 películas que empezaron a abrir un agujero en la muralla detrás de la cual yo estaba escondido. Una fue El hijo de la novia, que vi cuando tenía 42 años, que era también la edad que tenía el personaje protagonista de la historia. Nada es casualidad. Y fue una película que me la pasé llorando toda la película. Y entonces me di cuenta de que llevaba varios años sin llorar. Por lo tanto, llevaba varios años muy desconectado, de verdad, de mí, o de una cierta parte de mí. Y la segunda película, que fue 3 años más tarde, y que fue la que abrió el agujero definitivo, fue El laberinto del fauno. La vi cuando estaba, en los días en que estaba escribiendo el trabajo final para la clase de psicología del máster. Estaba atascado, estaba congelado, no sabía sobre qué escribir. Fuimos a ver la película. Cuando salimos
yo no podía decir absolutamente nada, era incapaz de hablar, literalmente, era incapaz de hablar. Y al día siguiente empecé a escribir sobre esto, justamente sobre esto. No sabían hacia dónde iba a ir el trabajo, solamente sabía que quería empezar a escribir sobre esto y a partir de ahí, el hecho de escribir, movido por el impacto de la película, hizo que empezaran a salir toda una serie de cosas, no me quiero alargar más sobre esto, que empezaran a salir toda una serie de cosas que al final me llevaron pocos días después al punto en el que la próxima vez que tuve un flashback, un recuerdo del abuso, en vez de pasar la diapositiva a la imagen y dejarla ir y olvidarme de ella, en vez de hacer eso, la dejé quieta y me quedé mirándola. Y por fin le puse nombre a lo que me había pasado, a lo que había vivido. Pero no es fácil. Este es un proceso que no es fácil, es una decisión que no es fácil. No es fácil porque uno se da cuenta cuando empieza, pero antes intuitivamente ya lo sabe, aunque no se dé cuenta. Sabe que van a surgir preguntas difíciles, algunas pueden ser muy duras, van a surgir respuestas impensables, pueden aparecer secretos de familia y con eso uno se encuentra, ¿no? Cuando ya está metido en el proceso. Y no es fácil tampoco porque la vida no va a volver a ser la misma nunca más. Y durante un tiempo, sobre todo al principio, las primeras fases en las que va a haber muchas crisis, uno puede tener la sensación de que la vida es peor y de que va a ser siempre peor. Pero no es así. Sobre esto hay un testimonio en el libro que dice: mi terapeuta no era el tipo de persona que me fuera a mentir. Me decía, no puedo darle ninguna garantía. Yo no sé si se va a sentir mejor después de hablar de esto. Podría ser que se sintiera mucho peor. Y era difícil decidirse a dar el salto, decidir que no importaba para dónde iba a seguir, que era el salto lo importante. Iba a renunciar a una persona que en realidad era muy apta, fuerte, segura de sí misma. Había un montón de cosas positivas en esos aspectos negativos de mi personalidad, y no deseaba renunciar a ellas. Puede que no hayan sido las mejores formas de arreglárselas, pero al menos estaba acostumbrada a ellas. Me sentía increíblemente vulnerable al tener que dejar salir eso con el fin de dejar espacio para crear a una persona nueva. ¿En qué vacío iba a caer si dejaba salir ese asunto? Me sentía como un músculo dolorido después de caminar durante mucho tiempo. Con frecuencia la decisión de sanar y de empezar el proceso de sanación puede tener un impacto muy grande en la relación de pareja que uno pueda tener en ese momento, o en el matrimonio si está casado, o en las relaciones con la familia, incluso las relaciones con los hijos. Puede resultar difícil ir a trabajar, estudiar, pensar, ir a hacer la compra, hablar con amigos, hablar con desconocidos en la vida cotidiana diaria. Puede resultar difícil dormir, comer, mantener un horario, mantener unas rutinas, funcionar. O como dicen las autoras, puede ser difícil simplemente dejar de llorar. Y hay un testimonio sobre esto que dice: si hubiera sabido que algo podía ser tan doloroso o podía ser tan triste, jamás habría decidido sanar. Pero, al mismo tiempo, no puedes retroceder. No puedes no recordar. Había pasado tantos años sin sufrir nada. Es como si no tuviera los mecanismos para afrontar el sufrimiento.
Tengo los mecanismos para defenderme del sufrimiento, para que no me duela. Y eso ha sido francamente difícil. Yo quisiera enfatizar de este testimonio un par de cosas. Cuando dice, no puedes retroceder. Y es verdad, una vez empiezas, tienes la sensación de que, como si de repente supieras algo que no sabías antes y por lo tanto no puedes dejar de saberlo. En realidad no es que sepas algo que no sabías antes, es que empiezas a querer mirar algo que antes no habías querido mirar. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que pasa. Y, como dice este testimonio, no puedes no recordar. Una vez empiezas a recordar o una vez empiezas a aceptar los recuerdos que quizás ya tenías, pero interpretabas de otra forma, una vez empiezas a aceptarlos, ya no puedes volver al punto de tu vida en que no los aceptabas o en que los interpretabas como algo que no eran, que era una forma de protegerte del dolor. Explican las autoras también que las primeras fases pueden estar llenas de crisis y hay un par de testimonios en relación con este punto. El primero dice, durante mucho tiempo me sentí una víctima del proceso. ¿Que eso era algo que yo había elegido? De ninguna manera. Recordar el incesto fue algo que me ocurrió. Los recuerdos eran como uno de esos impermeables de plástico que vienen en una bolsita de 5 centímetros. Una vez que lo abres, ya nunca puedes doblarlo bien para que vuelva a caber en la bolsita. Todo el asunto escapaba a mi control, como cuando eres barrida por un huracán. Este, de hecho, es el testimonio de Laura Davis, de una de las autoras del libro. Y otro testimonio sobre esto dice, aunque a veces deseo meterme en un sitio oscuro y esconderme de la realidad, y otras veces deseo renunciar a esto completamente, continúo. No sé a dónde me va a llevar esta sanación. Vivo de la esperanza de otras personas. Vivo de la fe que tienen otras personas en que la vida va a mejorar. Continúo dudando de si vale la pena, pero sigo. Esto, entonces, es la sanación. Puede dar miedo, puede llegar a dar miedo, y puede dar miedo en parte también porque empezar el proceso de sanación despierta esperanza. Y la esperanza puede dar mucho miedo porque es otra forma de vivir, es otra forma de plantearse la vida, es otra forma de ver la propia vida que uno se había negado a tener hasta o alimentar hasta ese momento. Pero, aunque todo esto que hemos visto puede ser y es verdad, tomar la decisión de empezar a sanar es también un gran alivio, un enorme alivio. Y dicen las autoras, es un consuelo saber que ya no hay que seguir simulando, que se está haciendo todo lo que está en su poder para sanar. Y una superviviente lo expresa de esta manera. Sé que cada vez que acepto mi pasado y respeto lo que soy en el presente, me ofrezco un futuro. El proceso puede ser largo, difícil, doloroso, duro. Puede haber momentos en los que uno sienta que no va a encontrar la salida, que no va a poder seguir adelante, pero uno puede encontrar la salida y la encuentra, y uno puede salir adelante y sale adelante, porque uno no entra en el proceso de sanación si no puede. Lo que pasa es que no lo sabes. No lo sabes, cuando empiezas no lo sabes, pero es tu alma la que te guía, es tu alma la que te empuja, porque ella sabe en qué momento vas a poder afrontar lo que tienes que afrontar, en qué momento vas a poder hacer esa travesía de ese túnel, de ese desierto,
de ese puente, de ese camino, utiliza la imagen que sea, da igual. Tu alma sabe en qué momento vas a poder hacer ese camino, hacer ese viaje y llegar hasta el final, llegar a la salida del túnel. Hay personas, explican las autoras, que por otras circunstancias encuentran que sus procesos son especialmente difíciles, más difíciles si cabe. Y son personas que se enfrentan a una serie de condicionamientos, de presiones, que no tienen nada que ver con el abuso, sino que tienen que ver, por ejemplo, con su raza o con su religión o con su edad u otros factores. Y aportan dos testimonios largos sobre esto. El primero es el de una mujer judía que explica cómo eso resultó una dificultad añadida para ella, y el de una mujer que empezó el proceso de sanación a los 65 años. Estos dos testimonios son largos y los voy a incluir, los vas a encontrar a continuación en forma de audio, ya mismo. El primero de estos dos últimos testimonios se titula "Lo utilizarán en contra de nosotros", historia de Rachel Bad Orr. Rachel Bad Orr tiene 41 años, es lesbiana y vive en Oakland, California. Trabaja con supervivientes de abusos sexuales, ayudándolas a recuperar y afirmar sus fuerzas. Nacida de padres judíos, fue víctima de abusos sexuales por parte de los 4 miembros de su familia: su madre, su padre, su hermano y su abuelo. En el transcurso de su propia curación y de su trabajo con otras supervivientes, Rachel ha comprobado que muchas mujeres judías se niegan a reconocer que abusaron de ellas y, por lo tanto, a comprometerse a curar. Y hay una nota a pie de página de las autoras explicando este punto que dice: las supervivientes de otros grupos raciales y étnicos, aclaro que las autoras del libro son blancas, continúa la nota, se han encontrado con problemas similares para mencionar el abuso. Cuando un grupo de personas ha sido oprimido y discriminado, existe la necesidad de mantener un frente unido. Esto puede hacer más difícil reconocer el abuso dentro del grupo. Y aquí empieza el testimonio de Rachel. Cualquier cosa que nos ocurra es poca cosa comparada con la vida de muchos de nuestros padres, de pobreza o huida de los países antisemíticos. Mientras tengamos un techo sobre la cabeza, ropa y comida, nada puede ocurrirnos que sea tan terrible, porque ellos vivieron con ratas, en una pobreza increíble, separados muchas veces de la familia al viajar a Estados Unidos. Así pues, por muy mal que nos sintamos interiormente, creemos que no podemos decirlo en voz alta porque nuestros padres lo tuvieron mucho peor. Luego están los estereotipos de la mujer y el hombre judíos, según los cuales las mujeres somos chillonas y agresivas y los hombres son dulces y muy trabajadores. También se nos ha enseñado a compadecer a los hombres y a culpar a las mujeres. De manera que si los hombres, es decir, nuestros padres o hermanos, abusan de nosotras, no surge ese odio instantáneo, porque a los hombres se los exalta tanto en las enseñanzas religiosas como en la cultura. Así pues, nos resulta muy difícil sentir rabia y mantenerla viva en nuestro interior. Después está el mito de que los hombres judíos no son alcohólicos ni maltratan. Así, si nuestra familia es diferente, eso no se puede reconocer. Luego viene aquello de ¿qué van a decir los vecinos? Somos judíos. Tenemos que proteger de las críticas a nuestra religión. Por lo tanto, cerramos los ojos a lo que pasa en nuestra familia.
Si hay cualquier problema, es toda la religión la que se juzga, no tan solo nuestra familia. Eso lo sabemos, no es ningún mito. Y finalmente está aquello que nos coloca en un verdadero dilema, la dicotomía del nosotros y ellos. Si contamos algo acerca de lo que nos ocurre, generalmente lo decimos a ellos, a una persona que no es judía, ajena a la familia, que no respeta a nuestra familia, y entonces perdemos nuestra seguridad. Es difícil acudir a ellos, y tal vez podríamos reunir el valor de hacerlo, pero entonces perdemos cualquiera de los beneficios que obtenemos de ser una de nosotros. Hasta aquí el testimonio de Rachel. A continuación, y con esto termina este capítulo dedicado a esta primera fase de la curación, el segundo testimonio, titulado Nunca es demasiado tarde, historia de Barbara Hamilton. Barbara Hamilton tiene 65 años. Cuando era niña fue acosada sexualmente por su padre. Creció, se casó, crió a 6 hijos y ahora tiene nietos y bisnietos. Solo hace unos años, cuando comenzó a hablar de los acosos que sufriera, se enteró de que algunas de sus hijas y nietas también fueron acosadas sexualmente, o bien por el padre de ella, o bien por otros agresores. Aquí nos habla de las dificultades que tienen las mujeres mayores para decidirse y comprometerse a sanar. Y comienza el testimonio de Barbara Hamilton. Cuando te haces mayor, sobre todo si eres mujer, has de enfrentarte con rechazos de todas partes. La sociedad te desvaloriza y caes en eso como una víctima. Ser superviviente está estrechamente relacionado con esa sensación de aislamiento. Yo lo tuve en secreto durante esos años cuando estaba criando a mi familia, pero cuando me fui quedando más y más sola y aumentó la inseguridad de mi vida debido a que era una mujer mayor, todo afloró. Tuve que darme cuenta de que no había sido resuelto. Lo único que había hecho era reconocer que había ocurrido. No había tocado nada. Y me había pasado 15 años tratando de alejarlo de mi mente. No esperes. No esperes porque no se irá. Siempre vuelve y se hace más difícil. Pero las mujeres mayores también se merecen sanar. Debe de haber cientos de mujeres como yo que viven bajo ese peso igual como vivía yo. Y aunque todos los libros se centran en las mujeres más jóvenes, creo que nunca se es demasiado vieja. Podría ser que estuvieras enferma o debilitada. No tendrás las mismas experiencias que las mujeres jóvenes. Como mujer mayor, probablemente no podrás enfrentar a tu agresor, pero vale la pena. Ahora me siento muchísimo mejor conmigo misma. A pesar del horror, a pesar de la tragedia, a pesar de las semanas y semanas de noches en vela, sigo viva. No estoy simulando, lo siento de verdad. No volvería a ser como era por nada del mundo. Realmente soy otra persona. Estoy donde estoy y sacando el mayor provecho de ello. Ahora sé que soy valiente. Descubrí que tenía la capacidad para enfrentar esto. Nunca es demasiado tarde. Piensa en lo que hacía Grandma Moses a sus 95 años. Aún hay esperanzas. Es como pasar del blanco y negro al color. Una ni se había enterado de que estaba en blanco y negro. A todas nos parecía fabuloso el blanco y negro en esos años en que todo lo que teníamos era en blanco y negro. ¿Recuerdas la primera vez que tuviste Technicolor? ¿La primera vez que te pusiste esas gafas para ver en 3 dimensiones?
finalmente se llega a donde la vida es en Technicolor y vale la pena. Si eres de las que dice, ¿para qué tomarme la molestia si hasta ahora me las he arreglado? Yo te diría, no te las has arreglado. No has vivido ni un trocito de ti misma. Podrías estar ahogando a una gran pintora o artista. Podrías estar ahogando todo tipo de autoexpresión que necesita salir por el bien tuyo y de los demás. ¿Por qué no darte una oportunidad?